Bueno, nos ponemos de pie y hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos hacemos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con las luces. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, San Pablo, en nombre. Vamos a rezar un Padre Nuestro por el Santo Padre Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, y ahora rezaremos 3 Ave Marías por los sacerdotes, especialmente por los que participan en el movimiento y por todo el movimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Buenas noches, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuestra hermana Nora Juárez del Cursillo 171 nos va a hacer la lectura evangélica, que es del libro de los Hechos 15, del 1 al 29. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y se decidió por fin que ambos, juntos con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la Iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la Iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión,
Pedro se levantó y dijo: Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo en imponer a los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por lo contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen: Después de esto, yo volveré y levantaré la choza destruida de David. Restauraré sus ruinas y las reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, que así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso, considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios. Solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley de la sinagoga todos los sábados. Es palabra de Dios. Bueno, le vamos a pedir a nuestro Padre Obispo Juan Carlos Ares, que está aquí presente, que nos explique este tema del primer sínodo en realidad. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me conocen el Padre Obispo Juan Carlos, del cursillo 186, y este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de compartir nos parecía importante de ver en este tiempo, ya que en el tiempo de la Pascua, la liturgia, junto a sus lecturas bíblicas, nos hace vibrar la experiencia de la iglesia primitiva, de la iglesia de los orígenes. Y no solo por la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que siempre lo vamos meditando en este tiempo de Pascua en la primera lectura, sino también en las apariciones de Jesús resucitado y en el envío misionero. Porque para eso Jesús formó la comunidad, para que continuara su propia misión realizada por la voluntad de Dios y animada por el Espíritu. La Iglesia continúa la misión de Jesús. Pero Jesús, como buen pastor, es muy realista
¿Cuántas veces le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que para seguirlo había que cargar la cruz, que seguramente, siguiendo sus palabras y enseñanzas, iban a ser perseguidos, que iban a tener dificultades dentro y fuera del rebaño? Jesús no creó una iglesia ideal, sino que se apoyó en la debilidad de Pedro. ¿Recuerdan? Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese Pedro después iba a negar a Jesús, pero luego Jesús resucitado lo confirma, queriendo preguntarle 3 veces si lo quería, que fuera a apacentar al rebaño. Por eso, desde la debilidad, va sostenida por la fortaleza del pastor, cabeza de este rebaño. Y a la vez, su voz, su fuerza, es impulsada por el mismo Espíritu Santo. Pero volvamos al texto bíblico. Se plantea en la Iglesia de los Orígenes el primer conflicto serio en la evangelización. ¿Es necesario pedirle a los paganos que se convierten, que abracen también la fe y las tradiciones judías? Puede sonar para nosotros que es algo evidente o es obvio, pero la resolución no era nada sencilla. Y ante esta dificultad que ya veía venir el apóstol Pedro por su experiencia anterior y también por la experiencia de Pablo y Bernabé, que vienen de Antioquía y van hasta Jerusalén. Y dice el texto: los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. La palabra concilio, concilium en latín, quiere decir reunión para debatir. Este fue el primer concilio que hizo la Iglesia, relatada en los Hechos de los Apóstoles, llamado Concilio de Jerusalén, que se sitúa aproximadamente entre el año 48 o 51 después de Cristo. Y voy a señalar algunas frases que por lo menos me resonaron a mí. Dice el texto que tuvieron una prolongada discusión. Podríamos poner otras traducciones, la que quieran, un debate reñido, o bueno, lo que ustedes quieran. Pero uno cuando hace prolongada discusión, yo por lo menos para mí, yo no tengo problemas en las discusiones. Hay gente que sí, que en la discusión se calla la boca, que trata de no discutir. Pero a mí, lo que cuando veo esta frase, prolongada discusión, lo que me hace ruido es lo prolongado. Cuando yo estoy en una reunión y se hace prolongada y no resolvemos nada, yo ya me pongo impaciente. Digo todo esto porque siempre en el cursillo tenemos que remitir a nuestra propia experiencia. Esta es la experiencia de la Iglesia primitiva y también nuestra experiencia. Y hablando de eso, otra frase que a mí me gusta mucho es la que dice Pedro, que toma la palabra diciendo: Dios nos eligió para anunciar la palabra del Evangelio. Y agrega una experiencia personal, que quizás si uno no sabe mucho de la Biblia pasa
desapercibido. Dice, porque Dios dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuenta que Pedro, estando visitando unas ciudades, está en Jope, lo manda a llamar un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano, pero que estaba rezando en su casa, que estaba en Cesarea, que era apenas 5 kilómetros de Jope, y él, por lo que estaba rezando, porque se había convertido siendo pagano, y rezaba al Dios único y verdadero. Pero había tenido como una visión que tenía que llamar a un tal Simón, y que estaba muy cerca. Entonces, los que trabajaban con él van a buscar a Simón Pedro, que estaba en Jope, va hasta Cesarea, y no tiene miedo Pedro de entrar en una casa de paganos. Hay que tener en cuenta que en esa época no podía entrar el judío en la casa, y mucho menos de un soldado romano. Pero el Espíritu Santo impulsaba a Pedro. Y entonces se querían arrodillar delante de Pedro, había mucha gente reunida con Cornelio. Él dice, no te arrodilles, yo no soy ningún Dios ni nada. No, pero Dios me dijo que tengo que escuchar tus palabras. Pedro aprovecha y cuenta y anuncia la palabra del Evangelio, que Cristo murió y resucitó por nosotros. Al terminar su discurso, todos los que estaban en la casa reciben el Espíritu Santo. Empiezan a hablar en lenguas de la misma manera como fue en Pentecostés. Simón Pedro ante eso dice, ¿cómo vamos a negarle a esta gente el bautismo si se recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros? Esa experiencia es la que cuenta en el concilio, que creemos que ellos, como nosotros, dice, somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Ni por la ley, ni por las tradiciones, ni por nuestras obras, sino por la gracia del Señor Jesús. La otra intervención que llama la atención, y otra palabra muy clave, es la del apóstol Santiago. Era el jefe de la iglesia de Jerusalén, que cita al profeta Amós, pero dice una palabra muy clave para la iglesia. Dice, yo juzgo, considero, discierno, que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios. Y finalmente, el texto termina diciendo también otra frase para subrayar, que decidieron todo en común acuerdo. Y por eso enviaron delegados con una carta, y en esa carta dice, el Espíritu Santo y nosotros decidimos que, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí uno ve 3 claves para la iglesia de siempre, la iglesia primitiva como nuestra iglesia, la clave de la comunión, la participación y la misión. Junto a 3 actitudes que llamamos hoy sinodales, porque se va haciendo en el camino comunitario. La actitud de escucha, de diálogo y de discernimiento.
Estas tres palabras aparecen en el texto que acabamos de escuchar. Y una cosa que nos decía el Papa Francisco, una cosa es hacer un sínodo y otra cosa es ser sinodal. La palabra sínodo es sustantivo, sinodar es adjetivo. Tenemos que pasar del sustantivo al adjetivo, de lo dicho al hecho. Y no quiere decir que las cosas que hacemos no sean sinodales. Estamos haciendo una ultrella y la ultrella es sinodal. Pero es necesario llegar a un discernimiento comunitario y decidir de común acuerdo. Un sínodo no tiene las categorías políticas. Hablar de una iglesia sinodal no es hablar de una iglesia democrática. Tampoco que se vota y que lo que vota la mayoría es lo que se hace. Ni tampoco hay conservadores y progresistas. Tiene que tener las categorías evangélicas. Escuchar es mucho más que oír. Dialogar es mucho más que opinar. Discernir es mucho más que optar. Y la metodología sinodal dice que lo que concierne a todos es tratado por todos. Pero eso en la Iglesia muchas veces no puede ser tratado de todas las maneras. Sí, a todos hay que escuchar, con todos hay que dialogar. Quizás algunos van a discernir, algunos se van a poner en común acuerdo y decidir. Todos, algunos y uno. Todos somos hijos de Dios. Algunos en el caminar del sínodo fueron haciendo una asamblea y uno que siendo el obispo anima a toda la comunidad y toma todas las decisiones y discernimiento que hicieron. Eso es la experiencia del sínodo. Y tuvimos el año pasado la asamblea sinodal. El sínodo fue empezando desde 2017 hasta culminar en la asamblea sinodal a finales del 21. Les voy a contar mi experiencia. El cardenal me pidió, junto a un equipo, a que armáramos el reglamento del sínodo. El reglamento del sínodo ya estaba terminado en diciembre del 19. Y lo armamos con un equipo de personas de distintos movimientos, tres canonistas, dos curas, dos religiosas. O sea, fue un equipo donde estuvimos investigando los reglamentos de distintos sínodos. Y teníamos prácticamente todo y después vino el tema de la pandemia. Cuando el cardenal Poli dice, bueno, si en el 2021 comienza a ser la posibilidad de hacerlo presencial, empecemos a trabajar. Y había que poner en práctica el reglamento. Entonces allí se armaron otros equipos. Yo estuve en el equipo de participantes, que significaba de cómo nuclear a los grupos mínimos y grupos menores. Los grupos mínimos eran de 6 personas y los grupos menores juntaba 4 mínimos, es decir, 24 personas. El poder hacer eso y el verlo en la práctica
primero como pensado y después verlo en la práctica. Por supuesto que hubo siempre que hacer ajustes, pero yo me maravillo de la gracia del Espíritu Santo. Aquellos que hicieron la asamblea dijeron como experiencia que esos grupitos de 6 personas que estuvieron reunidos 6 sesiones desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se hicieron casi amigos. Primero hablaron de lo suyo y después, a medida que escuchaban lo que decían los otros, lo que decía el otro ya era algo que me implicaba a mí. El Espíritu Santo fue pasar de hablar del yo al nosotros. Y el último día de la asamblea pudimos ver todas las proposiciones y al mismo tiempo todos los asambleístas pudieron priorizarlas de acuerdo no a lo que pensaba cada uno, sino de acuerdo a mirar el todo, el nosotros de toda la Iglesia de Buenos Aires. El Papa Francisco, en uno de sus discursos hablando sobre el sínodo, dice que el sínodo también sea un faro para la sociedad civil. Escuchar, dialogar, discernir, que sea también para nuestra sociedad argentina, de colores. Bueno, un trabajo para poder hacer en grupos de 2 preguntas muy sencillas, pero no pensando en el afuera, sino pensando en el movimiento de cursillo, ¿sí? Nosotros como movimiento, como parte de un grupo dentro de la Iglesia, ¿qué obstáculos vemos para una Iglesia sinodal? ¿Qué obstáculos tenemos para ser una Iglesia sinodal? ¿Y qué luces o fortalezas tenemos como cursillo de ser una Iglesia sinodal? Bueno, tienen 5 minutos para hacer... No, tienen tiempo para hablar y dialogar sobre esta propuesta que hizo Juan Carlos.
Hola. Bueno, vamos concluyendo. Vamos a invitarlo a compartir lo que estuvieron hablando en los grupos sobre los obstáculos y las ventajas para el movimiento trabajar en forma sinodal. Después, cuando terminemos la explicación, el Padre Juan Carlos va a pasar otra vez a contarnos algo más. No se agolpen, por favor. Me voy a correr. Bueno, lo nuestro es corto, pero con respecto a los obstáculos pusimos dos puntos. Uno, que por ahí el obstáculo de la iglesia escucha generalmente a lo mejor a cabezas de grupo y no al mismo pueblo, que es la mayoría, ¿no? Otro obstáculo sería la falta de compromiso para hacer una verdadera comunidad. Y con respecto a las luces o fortalezas, que serían, las fortalezas serían los grupos, ¿no? Tratar de asistir a los grupos para obtener un mayor compromiso, perseverancia, y bueno, y así lograr la comunidad que habíamos nombrado antes. Gracias. Nosotras llegamos a la conclusión de grupo que los obstáculos para la iglesia sinodal serían el individualismo, el olvidarse que el hermano que tenemos al frente es el mismo Cristo y Cristo soy yo. Y el miedo al que dirán, ese miedo que nos da de hablar de Cristo o de hablar de nuestra iglesia en un grupo grande cuando no conocemos a las demás personas, el miedo al qué dirán. Como fortalezas como cursillo para hacer iglesia sinodal sería el compañerismo, la acogida, la unidad, que fue lo que nosotros como 171 experimentamos en el retiro que hicimos. No, voy a contar lo que me pasó una vez, que no sé si tiene que ver muy bien con la mentalidad del espíritu sinodal, pero yo lo voy a contar cómo fue. A mí me hicieron párroco en el año 86, de una parroquia muy chiquita pero muy linda, Santa Lucía de Palermo, en Gascón y Honduras, Gascón al 1300. Y el primer problema que encontré en la parroquia es que se escuchaba muy mal, muy mal. La gente, la verdad, se perdía lo que uno predicaba o las lecturas no se escuchaban. Y había un señor que estaba siempre en el primer banco, un gentleman, traje, corbata, canoso, ya tenía sus años, un gentleman. Y cuando terminaba la misa y salía a saludar, era la queja continua de este hombre: padre, no se escucha, padre, qué lástima, me pierdo la cosa, padre, ¿podría arreglar esto? Padre, una vez, 2 veces, 3 veces, 3 meses, 4 meses, 5 meses escuchándolo, ya me tenía, Yo no sé de qué era la homilía, pero no sé si fue el Espíritu Santo o un gallego que vive adentro mío, pero no importa. No sé cómo fue, estaba el hombre sentado en el primer banco y coincidía lo que estaba predicando con ver si solucionábamos el problema del audio. Y ahí nomás dije, bueno, tenemos que solucionar esto. Empecé a hablar con la gente, dejé la homilía, empecé a hablar con la gente. Digo, y acá el Señor, estoy seguro que se ofrece a ser el coordinador de este grupo,
porque él está muy interesado en este tema. Y bueno, a la salida pónganse de acuerdo y vemos qué hacemos con el audio. Fue la última vez que lo vi. Por eso, yo cuando hablan de este tema, cuando a veces me han preguntado, padre, ¿cuál es la característica primera de un dirigente? Y que el dirigente esté. Porque el dirigente si tiene brillantes ideas, pero después te das vuelta y no está, ¿para qué sirve? Y en esto somos especialistas los argentinos, ¿eh? Todos tenemos brillantes ideas, ahora después... Y yo digo, no sé si tiene que ver mucho con el tema, pero me acordé, lo primero que tenemos que hacer es estar presente, y después vemos la estructura, el método, todo lo demás, pero lo mismo que hay que hacer es venir y reunirnos. Que Dios los bendiga. Bueno, Padre Juan Carlos. Hay muchas de las cosas que tenemos como luces y fortalezas que quizás nos cuestan ver. Yo decía al tema del grupo que el movimiento de Cursillo empezó de forma laical, un grupo de jóvenes caminando en peregrinación a Santiago de Compostela, ¿sí? Y bueno, y haciendo las paradas ahí empezaron los rollos, Así que creo que una gran fortaleza es la participación del tema del laicado y cómo lo llevan adelante. Y segundo, una de las cosas que también sale en la palabra de Dios es el tema de la experiencia personal. Nada ni nadie nos puede quitar la experiencia que tenemos de Dios. Y esa experiencia compartida es una experiencia que sale hacia afuera, que evangeliza. El texto de los Hechos de los Apóstoles continúa con mucha más fuerza Pablo en la evangelización. Ya había hecho el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero después de esta reunión del Concilio de Jerusalén se hace mucho más porque empieza la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso, se empieza a extender a todos los paganos el mensaje de la buena noticia. Así que bueno, le pedimos justamente al Señor que caminando en este tiempo en la iglesia sinodal sea expresión de que esa experiencia de Dios la podamos más extender a muchos más hermanos. Bendición. Los invito a que nos pongamos de pie, a hacer la oración a la Virgen en este tiempo tan difícil, del tiempo de pedirlo de paz y con la bendición también pedir la paz en el corazón, nuestras familias y comunidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios los asista y acompañe. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, una frase bien cursillista para ir adelante. Cristo y yo. Muy bien, muy bien.